Muy bien, amigos contraculturales, esta tarde vamos a entrevistar a un amigo de la casa, a un historiador que siempre nos apoya con temas muy importantes, ¿no? Y con él hoy vamos a hablar sobre la entrevista de Guayaquil. Y saludamos cordialmente al historiador Jorge Arroyo. Muy buenas tardes, maestro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Bien, gracias maestro por haber aceptado nuevamente la entrevista. En esta oportunidad lo hemos invocado para que nos ilustre usted sobre un evento muy interesante, muy importante, que también está lleno de mitos, leyendas, pero que significó, creo yo, un punto de quiebre, un hito en la guerra por la independencia del Perú y de Sudamérica. Estamos hablando de la entrevista de Guayaquil y queríamos que usted nos hable sobre esto porque sabemos, hemos leído algún extracto de sus artículos que usted también ha escrito sobre esto, así que qué más que usted para que nos ilustre. Ok, gracias, Jorge. Bueno, como tú bien dices, la entrevista de Guayaquil entre los generales y libertadores, ¿no? José de San Martín y Simón Bolívar, se produjo los días 26 y 27 de julio de 1822. O sea, vale decir a casi un año de haberse proclamado la independencia por parte de San Martín aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, la entrevista de Guayaquil durante mucho tiempo ha estado rodeada de una especie de misticismo, ¿no? Debido al carácter secreto en que se llevó dicha entrevista, ¿no? Fue sin testigos. Bolívar y San Martín se reunieron en una habitación a puerta cerrada. Ni uno ni el otro permitió el acompañamiento de decanes o de secretarios, y por lo tanto no se tiene un registro escrito de lo que conversaron en esos 2 días, ¿no? Y maestro, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Se sabe cuál fue el motivo de que se encerraran ellos dos solos? Bueno, la versión bolivariana o la versión que da Bolívar es que dice que esta entrevista tenía que llevarse a cabo entre los dos generales, ¿no? Y por ahí empieza la parte, entre comillas, mística, que envuelve el halo del misterio, donde entra la versión masónica, ¿Ya? ¿no? Entonces, una versión que no deberíamos ponerle el cuidado suficiente, porque en realidad esto se trata, sí, de dos miembros de la masonería, pero que ambos eran militares y estaban, pues, enfrascados en una discusión netamente militar, ¿no? Básicamente este encuentro, o el motivo de este encuentro, se produce porque el Perú, si revisamos los antecedentes militares en los que se encontraba, todavía la presencia de los españoles era muy fuerte, ¿no? Se habían agrupado el virrey La Serna y Canterac, quienes eran los más experimentados, los militares más experimentados del ejército español, puesto que traían la experiencia, en especial La Serna, de haber peleado en España cuando Napoleón invadió a dicho país. Entonces los españoles se habían hecho fuertes en la sierra. El ejército de San Martín había sufrido algunos reveses importantes, ¿no? Por ejemplo, había sido derrotado en una batalla, la Mamacona y en Ica, el 7 de abril de 1822, ¿no? Entonces San Martín necesitaba de la ayuda de Bolívar, ¿no? Una ayuda militar, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la situación, ¿no? El Perú está expuesto todavía a la amenaza del ejército español, que ahí las fuentes se contradicen, ¿no? Muchos hablan de que era un ejército de 20.000 hombres, otros dicen que eran 25.000 españoles, pero el punto es que San Martín sí tenía un ejército que se había disminuido, se había perdido el apoyo marítimo porque Cochrane se había, entre comillas, fugado, llevándose el pago
que no se le había dado. Entonces, la situación de San Martín en el Perú, militarmente hablando, era muy precaria, ¿no? Entonces, él ve por conveniente que Bolívar es la persona que le puede ayudar con su ejército. Ujú. Y es por eso que se busca esta, es decir, podríamos decir entonces de que fue San Martín el que provocó que se realice esta entrevista. Era más necesario para él solicitar este apoyo de tropas Sí, que para Bolívar unir los ejércitos. así es. O sea, es San Martín el que está necesitado, ¿no? de hombres para el ejército, y él es el que provoca esta, como tú bien dices, esta entrevista. Ahora, aquí hay un dato interesante, ¿no? La entrevista se lleva a cabo en julio, pero 5 meses antes, en febrero, o ya desde octubre de 1821 hasta enero, básicamente, San Martín y Bolívar se habían estado escribiendo cartas, ¿no? Y el motivo de estas cartas era lo mismo, ¿no? Determinar cuál iba a ser la manera de derrotar a los españoles aquí en el virreinato peruano, puesto que ambos sabían que la independencia conseguida en Sudamérica, tanto en el norte, ¿no? Vale decir la Gran Colombia, como en los territorios del sur, ¿no? Las provincias unidas del Río de la Plata o la actual Argentina y el mismo Chile, dependían de tomando el nombre de esta serie de Canal 7, ¿no? Del último bastión, ¿no? Que era el Perú. Entonces, aquí también hay otra cosa que debemos precisar, ¿no? De que San Martín y Bolívar ya tenían una comunicación de tiempo atrás, ¿no? Aproximadamente unos 10 meses, en los cuales ellos se comunicaban para tratar de saber cómo acabar con el ejército español. Debe haber existido entonces una negativa de parte de Bolívar, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que poner todo esto en el contexto de la independencia sudamericana. Bolívar tiene un ejército, ¿no? En el norte, y es un ejército que acaba en el año de 1819, en la batalla de Boyacá, proclamaba la independencia de lo que sería en ese momento la Gran Colombia, ¿no? Que comprendía que es Venezuela y Colombia, ¿no? Y el territorio de lo que hoy en día es Panamá, que lograría su independencia final en 1821 sin la intervención o apoyo del ejército de Bolívar, ¿no? Como que Panamá o la intendencia de Panamá logra su independencia ellos solos. Entonces, pero el Panamá decide anexarse a este proyecto que se llama de la Gran Colombia. Entonces, para el año de 1821, la intendencia de Quito, ¿no? Proclama su libertad, ¿no? Pero ese proclamar es una cosa y obtenerla es otra. Entonces es ahí cuando Bolívar manda a Sucre con su ejército y se inicia una campaña en la sierra ecuatoriana, en donde Sucre ve por conveniente o ve la necesidad, ¿no? Al igual que la Junta de Gobierno de Quito, de que no tienen los hombres suficientes para derrotar a los españoles y deciden pedir ayuda al Perú. Entonces en el Perú está el protector, está San Martín, quien envía un ejército de aproximadamente 1.500 hombres. Resumir la situación, se obtiene una importantísima batalla, que es la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, en donde se derrota a los españoles y con gran apoyo de la parte peruana, tanto así de que Andrés de Santa Cruz es elevado a la categoría de general, pues, ¿no? O al rango de general. Entonces, cuando Bolívar y San Martín se reúnen en Guayaquil, San Martín le pide, pues, no, hablando criollamente, que le devuelva el favor, ¿no? Le pide hombres para poder terminar la guerra y Bolívar se niega. Pero Bolívar se niega no porque él sea una persona ambiciosa y que quiera él solo la gloria. No, Bolívar el argumento que da es que él tiene problemas en la Gran Colombia, no tiene sublevaciones en el norte y que él tiene que movilizar al ejército hacia el norte, pues. Entonces, esto ocurre hasta 1822 y hay que recordar que Bolívar recién llega al Perú en septiembre de 1823, pero que es invitado
por el Congreso peruano a venir aquí al Perú a terminar la guerra. Bien, continuamos con la entrevista con el historiador Jorge Arroyo y estábamos hablando sobre la llegada de, justamente cuando llega San Martín a Ecuador para reunirse con Bolívar, y hay un mito en el cual se dice que al llegar a San Martín, al desembarcar, Bolívar lo esperó con un ejército y como que fue algo intimidatorio hacia San Martín, ¿no? O como decir, darle a entender de que él tenía el poder militar. Bueno, ese es otro mito más de los muchos que han rodeado a esta entrevista, a este importante suceso entre San Martín y Bolívar. Pero lo cierto es que en Guayaquil había una facción política peruanófila, por así decirlo. ¿Esto qué significa? De que habían guayaquileños que estaban dispuestos a someterse o a anexionarse al Perú, ¿no? Es importante también acotar lo siguiente, ¿no? Guayaquil era un puerto perteneciente al virreinato peruano hasta que se crea el virreinato de Nueva Granada. Cuando se crea este virreinato de Nueva Granada, producto de las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII, el puerto, vuelvo y repito, de Guayaquil pasaría pues a Nueva Granada, pero a inicios del XIX se da una disposición en el cual el puerto de Guayaquil retornaba a control militar peruano. Entonces, en Guayaquil había muchas personas, muchas familias importantes que veían con buenos ojos, y comercialmente hablando también, regresar a pertenecer al Perú. Entonces, cuando llega San Martín, hay una facción que lo apoya. El problema está cuando Bolívar le dice bienvenido a tierra gran colombina, ¿no? Y cuando discuten ellos dos en el segundo día de la conferencia, discuten acerca de la suerte de Guayaquil. Ahí tienen un punto en el cual no se ponen de acuerdo, ¿no? Este punto es sobre el hecho de que Bolívar cree que Guayaquil le pertenece por el apoyo que han dado en la batalla de Pichincha, y lo que San Martín reclama deben ser los propios guayaquileños, de acuerdo al decreto del uti possidetis, que significa te quedas con lo que tienes, debían elegir, ¿no? Debían elegir a quién pertenecían, ¿no? A la Gran Colombia, al Perú, y había una tercera posición, ¿no? La de la independencia, ¿no? Que Guayaquil sea un estado independiente. Al final, la suerte de Guayaquil, de lo que iba a ocurrir con este puerto, rápidamente se decide, vuelvo y repito, porque Bolívar sorprende a San Martín con esta bienvenida, ¿no? Y es cierto, la fuerte presencia del ejército de bolivariano no es que haya intimidado a San Martín, porque San Martín ni siquiera tenía un ejército en ese momento que lo acompañase. Él llegó con una comitiva muy pequeña, ¿no? Y San Martín yo estoy total y completamente seguro, aun cuando esto se trate de un contrafáctico, de que él no iba pues a meterse en una guerra fratricida, ¿no? Por algo que se podía solucionar dejando a los pueblos que solucionasen esta situación por ellos mismos, ¿no? Con respecto a la suerte del puerto de Guayaquil. Pero volviendo al misterio que hay con respecto a esta entrevista, es importante decir de que el misterio ha sido creado tanto por la escuela argentina como por la escuela venezolana, ¿no? De querer hacer ver esto por el carácter secreto de que ellos dos se entrevistaron, que nadie más habló. Cuando uno ya revisa las cartas que hay, las correspondencias, uno se da cuenta de que esto no fue tan secreto, ¿no? Porque tanto San Martín y Bolívar escribieron cartas a otras personas, ¿no? Comentando lo que había ocurrido, y es ahí donde nosotros podemos resolver cuál fue el resultado de esta entrevista, ¿no? Básicamente hablaron de tres cosas, ¿no? La primera, la suerte del puerto de Guayaquil. La segunda, ponerle fin a la guerra, ¿no? Y para esto
San Martín incluso se ofreció a ser el segundo de Bolívar, ¿no? Que Bolívar fuese el que terminase la guerra, que él pasase con su ejército al Perú, y San Martín, con lo poco que le quedaba del ejército aquí en nuestro país, se pondría pues al mando del Libertador del Norte, a lo cual Bolívar pues respondió que el tamaño de la experiencia, de la capacidad militar que tenía San Martín, no podía aceptarlo como un segundo, ¿no? Y también habría pues el problema de que la tropa a quién iba a hacer caso, ¿no? Entonces, por ese lado Bolívar como que acertó. Y el tercer punto era la forma de gobierno que iban a tener las repúblicas americanas. Pero concretamente estaban hablando del Perú, puesto que Bolívar conocía las inclinaciones políticas que tenía el protector, ¿no? Sabemos de que San Martín había propuesto una monarquía constitucional e incluso había mandado buscar un príncipe en Europa, ¿no? Que pudiese coronarse rey del Perú. Pero cuando hablamos de una monarquía constitucional, hay que tener en cuenta de que era una monarquía a la inglesa, ¿no? Vale decir, con un parlamento y una constitución que limitasen el poder del rey, ¿no? Vale decir, el rey reina, pero no gobierna. Ya tenía eran cuestiones de forma, entonces. Claro, porque Bolívar él creía de que las repúblicas que recién se estaban liberando, o los pueblos que recién se estaban liberando, tornándose en repúblicas, necesitaban de una mano fuerte, ¿no? Y para esto él, aun cuando no lo dice explícitamente, estaba siguiendo el modelo cesarista, ¿no? O napoleónico, ¿no? Vale decir, la agrupación de todas estas repúblicas en lo que vendría a ser la Gran Colombia o el proyecto de la Federación de los Andes, ¿no? Entonces para eso se necesitaba un hombre fuerte como era Bolívar y la presidencia vitalicia, ¿no? Con la constitución vitalicia que años después terminaría pues imponiéndose en nuestro país, ¿no? Entonces en ese punto vemos pues que ni San Martín ni Bolívar tampoco se iban a poner de acuerdo. Claro. Bolívar entonces tenía cierta inclinación al gobierno total, ¿no? Es decir, dominar, por lo menos mientras que él estuviese ahí, todo lo que pudiera. Porque de alguna manera él ponía sobre la mesa esta forma de gobernarse los pueblos, pero él siempre estaba presente. Sí, lo que pasa con Bolívar, vuelvo y te repito, o les repito a nuestros amigos radioescuchas, es que Bolívar seguía el ejemplo del cesarismo, ¿no? Vale decir, de la presencia del hombre fuerte, ¿no? Que había sido pues de una manera u otra resucitada por Napoleón a inicios de ese siglo XIX, ¿no? A diferencia de San Martín, que no está de más volver a decir, él creía en este proyecto monárquico, e incluso con uno de sus grandes amigos de San Martín, Belgrano, ¿no? Habían planteado años atrás, ¿no? Una monarquía con el linaje de los incas, ¿no? E incluso se había por ahí barajado el nombre de uno de los descendientes de Túpac Amaru, ¿no? Para poder ocupar el trono del Perú, pues, ¿no? Entonces Bolívar no está dispuesto a ello, bajo esta idea pues de que toda monarquía es sinónimo de tiranía. Entonces la entrevista no llevó a buen fruto, ¿no? Porque se perdió para el Perú, se perdió Guayaquil, no se obtuvieron el refuerzo militar esperado, lo que Bolívar ofrecía eran apenas 1.500 hombres. San Martín consideraba que esto era insuficiente para terminar de derrotar a los españoles, y el otro punto en el cual hablaron, ¿no? La forma de gobierno tampoco pues llegó a un buen final para los planes sanmartinianos, ¿no? Al final San Martín lo que decide es renunciar, y se lo hace saber a Bolívar, ¿no? De acuerdo a una carta que le escribe a O'Higgins en el mes de agosto de ese mismo 1822, le hace saber pues de que él va a renunciar al mando aquí en el Perú, dejando pues el gobierno a cargo de los propios peruanos, y que seamos nosotros los encargados pues de terminar con nuestro proceso de independencia. Entonces
San Martín prácticamente se retira, ya prácticamente es una derrota, ¿no? Y él se va, pero prefiere retirarse para que los pueblos como el Perú se rijan por sí mismos, ¿no? Las consecuencias de esta, ya nos está contando las consecuencias de esta entrevista, y en el trascender del tiempo, maestro, eh, ¿cómo ve usted, como historiador, eh, la actitud de Bolívar y la actitud de San Martín? Porque cada uno luego de la entrevista toma una decisión, ¿no? Que va a ser crucial para nuestros países, sobre todo para Ecuador y para el Perú. Y luego luego para el resto de países, ¿no? Como Bolivia y todo esto. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Bueno, con respecto primero al balance de San Martín, ¿no? Él es un soldado, ¿no? Él sí tiene formación militar a diferencia de Bolívar, ¿no? Él había ingresado al ejército a los 13 años de edad y había hecho una carrera militar en España, a la cual él renuncia y luego, bueno, se emprende su aventura militar aquí primero en Argentina, después Chile y finalmente en el Perú. Pero él confía en las instituciones. Y es por eso y aquí hay un detalle interesante, que si uno revisa el libro Historia de la República, ¿no?, de Basadre, o La iniciación de la República, del mismo autor, no va a encontrar, excepto un par de líneas, ¿no?, información sobre la entrevista de Guayaquil. ¿Por qué Basadre no habla o no toca este tema? Porque para Basadre la República se funda con el Congreso Constituyente de 1822. Y eso es algo que le debemos a San Martín, ¿no? Porque San Martín convocó a un Congreso Constituyente y San Martín demuestra con sus actos, ¿no?, lo que era consecuente con sus palabras, que él no estaba dispuesto a convertirse ni en rey ni en tirano, más bien él se queja de eso con sus amigos, con O'Higgins, con Arenales, con Guido, y apenas él llega de Guayaquil en agosto del 22, en menos de un mes, ¿no?, para septiembre de ese mismo año, él se está retirando, ¿no?, después de haber instalado, bueno, repito, el Congreso Constituyente, y de esa manera asienta las bases para la iniciación de la República, ¿no? A diferencia de Bolívar, ¿no? ¿Qué había pasado con Bolívar? Bueno, Bolívar se queda prácticamente 14 meses viendo cómo gobernar la Gran Colombia, y cuando él ve que la cosa aquí en Perú está poniéndose difícil porque ni Rivagüero ni la Junta de Gobierno que había dejado San Martín con el mariscal Lamar, con el general Lamar, perdón, José de Lamar, habían podido derrotar a los españoles, primero cae la Junta de Gobierno, viene el motín de Balconcillo, el golpe de Estado que da Rivagüero, es derrotada el ejército de Rivagüero, entonces decide enviar a Sucre al Perú, ¿no?, a ver cómo está la situación, ¿no? Entonces Sucre entra en contacto con Torre Tagle, y el Perú es una anarquía, pues no completa, porque tenemos un Congreso que se ha partido en dos, tenemos prácticamente dos cabezas de gobierno, Torre Tagle por un lado y Rivagüero por otro, y cuando él se da cuenta, Sucre se da cuenta de que la situación es anarquía total, desorden, los españoles todavía con un ejército muy fuerte, ¿no?, es que llega Bolívar, ¿no? Bolívar llega en septiembre de 1823. Pero Bolívar, a diferencia de San Martín, rápidamente se pone manos a la obra y organiza un ejército, ¿no? Organiza un ejército, le confía esta tarea a José Lamar, y en menos de un año de haber estado aquí Bolívar en el Perú, se derrota a los españoles fuertemente en la batalla de Junín, pues, ¿no?, el 6 de agosto de 1824. Y para finalmente consolidar la independencia el 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho, pues, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es a un Bolívar militar, ¿no?, que sabe comandar a la tropa, al ejército, que tiene un importante brazo derecho como es Sucre. Pero si queremos analizar la parte
política, vale decir, de lo que hizo o intentó hacer Bolívar aquí en el Perú, entonces sería recomendable por ahí revisar la obra de Jorge Basadre, o de pronto una lectura un poco más actual, como es la de Herbert Morote, ¿no? Este libro llamado Bolívar, Libertador y Enemigo número uno del Perú, donde podemos ahí analizar qué fueron las cosas que hizo Bolívar, ¿no? con nuestro país, ¿no? Hablando políticamente, ¿no? Bien, maestro, ha sido muy interesante lo que usted nos ha contado, la ilustración que nos ha dado, y ya sabemos algo más pues sobre la entrevista de Guayaquil, ¿no? Y ya se nos va abriendo el horizonte pues sobre este gran hecho histórico que ha marcado mucho a la historia de nuestro país. También queríamos, ya saliendo del tema, preguntarle a usted cómo va en su trabajo como docente, cómo se está desempeñando ahora, cómo le está yendo, porque ahora todo lo está haciendo de forma virtual. Bueno, gracias por esa pregunta, Jorge. La verdad que es un poco incómodo, ¿no? Esto de no salir de casa, hay que cuidarse, que hayan levantado la cuarentena no significa que el virus se haya ido, al contrario, debemos tener mucho más cuidado. Entonces lo que causa un poco de incomodidad es no ir al centro de trabajo, no ir al aula. Pero yo ya tenía algo de experiencia de esto de aulas virtuales, hace algunos años ya desde la universidad en donde trabajaba. Hacíamos esta modalidad, ¿no? Esta modalidad virtual, ¿no? O semipresencial. Pero es un tanto difícil, pero hay que acoplarse, ¿no? El ser humano está, pues, como quien dice, diseñado para acostumbrarse a situaciones adversas, ¿no? Y cuando las resuelve, entonces ya no hay ningún problema, ¿no? Bien, maestro, el programa llegó a su final. Le agradecemos por la entrevista que nos ha brindado y ya vamos a seguir conversando con usted porque nos falta la segunda parte de la guerra del 41 y tantos otros temas por el cual lo vamos a llamar para que continúe ilustrando a los huancavelicanos sobre la historia de nuestro país. Ok, Jorge, muchísimas gracias. Más bien yo quería finalizar con estas palabras, ¿no? Son el día 27 de julio, cuando la entrevista ya termina, con una fiesta organizada por Bolívar, y se hace pues el acostumbrado brindis, ¿no? Y comento esto para que cada quien pueda sacar su propia conclusión de lo que significan Bolívar y San Martín para el Perú, ¿no? Y para América, ¿no? Bolívar brindaba de la siguiente manera, ¿no? Por los dos hombres más grandes de América del Sur, el general San Martín y yo. Mientras que San Martín brindó de la siguiente forma, ¿no? Por la pronta conclusión de la guerra, por la organización de las diferentes repúblicas del continente y por la salud del Libertador de Colombia, ¿no? Entonces, con eso ya nos podemos dar cuenta del carácter de estos dos hombres y de las posiciones políticas, militares y, por qué no decirlo, hasta de sus ambiciones con respecto a la independencia de nuestro continente. Bien, maestro, interesantísimo. Ese es un dato muy importante, ¿no? Y creo que, como usted dice, eso ya desnuda toda la personalidad de ambos, ¿no? Así es. Bueno, un abrazo fuerte, un saludo y hay que seguirnos quedando en casa y cuidarnos, pues. Así es, maestro. Cuídese mucho, saludos a la familia y a seguir adelante. Gracias, maestro. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.